Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Innegablemente, Melissa se hizo cargo de la atención no solo nacional, sino regional. Su comportamiento ha sido extraño, lo ha declarado así la propia autoridad experta. Su velocidad, un misterio. En el momento que grabo, viernes, la última versión que tengo es que se ha estacionado en el paso de la bahía de Puerto Príncipe y el Canal de los Vientos, y naturalmente dejando lluvias tremendas en el sur del país, en Haití plenamente, y no sé Cuba si la está afectando ya en su parte este extrema. Pero yo, en medio del drama, porque es un drama en que la primera actriz es Melissa, quiero hacer una especie de recordación anecdótica, porque me la suscitó una pregunta que me hiciera uno de mis nietos que me graban, César. Me graba además José de Jesús y Pedro, en la casa, claro está, porque la lluvia fue tanto ayer que ir a la oficina se complicó, sobre todo con la advertencia de que este viernes sería todavía más lluvioso. Mi nieto César Tapia Castillo me ve este traje y dice: abuelo, ¿y ese traje tan bonito? Él no lo había visto. Y yo le digo: ese es mi traje de tormenta. Pero oye la historia. No sé, no recuerdo si fue el año 74 o 75, no lo tengo, del siglo pasado. Estamos hablando de una fecha bien remota. Yo iba para Nueva York y cuando volaba Pan American aquí, yo creo, o se volaba en los aviones 707 y en el vuelo iban dos amigos, uno que yo no conocía y otro que claro está, ha sido mi amigo de siempre, Oscar de la Renta y José Miguel Bonetti. Nos saludamos amablemente y cuando emprendimos el vuelo, hubo un momento en que Oscar cambia de asiento y se me sienta al lado y me dice que estaba asombrado de mi coraje, de mi valor, como yo había enfrentado las leyes agrarias, aplicándolas a intereses tan delicados. Y en un momento me dice: ¿usted me aceptaría un regalo? Desde luego, él no era el famoso Oscar de la Renta que llegó a ser. Me habló de que tenía un maestro sastre en una callecita que hay en paralela del Conde, entre 19 de marzo y José Reyes, no recuerdo ahí. Me da el número y la dirección y me dice: si usted me acepta un regalo, yo le voy a mandar a hacer un traje de los nuestros. Estamos hablando 74, 75, no creo que fuera 76. Serían 25 del siglo pasado y 25, 50 años. Cuando llego donde el maestro, muy amable, ya él tenía la información a mi regreso, porque parece que Oscar se lo comunicó.
Y me dice, no, no es solo un traje, son dos. ¿Cómo? Él me indicó que le haga esos dos trajes. Y preparó dos modelos. Este, de 6 botones, muy cerrado, y uno, el otro, de 3 botones en vertical. Este yo apenas lo uso y le llamo mi traje de tormenta porque tienen 50 años ambos. Y quieren ustedes saber la calidad de entonces. Cuando me lo pongo, que me lo he puesto muchas veces, claro está, en la vida, se siente los botones, los ojales, cómo se fabricaba un traje, fabricado, asombroso. A Oscar, que Dios le tenga en gloria, él llegó a ser de fama mundial, una estrella del diseño. Y yo ruego al Señor porque lo tienen a su diestra y en su seno. Pero bien, vuelvo a Melissa. Melissa, qué extraña tormenta. El tiempo en que llega. Octubre terminando. Viene de África. Se insinuó en los mares de Cabo Verde. Y vino lentamente. No sé, pero los expertos y los mecanismos de seguimiento, que son formidables, satelitales incluso, le dieron seguimiento. Estaban intrigados, al grado que hoy, repito, la declaran estacionaria, porque ella pasó por el sur de Puerto Rico, tormenta menor, pero lluvia, mucha lluvia, por el sur nuestro, y giró entre Haití, Jamaica y Cuba. Todos llegamos a suponer que iba camino del Atlántico, es decir, haciendo el giro que sus predecesores, los huracanes de este año, lo hacían antes de llegar a Puerto Rico y se iban al océano abierto. Esta no. Está hecho una presencia que realmente desconcierta, ¿no? La expectativa del Atlántico no se ha dado. Me imagino que se dará, pero la autoridad dice, no se sabe su rumbo cierto y es preocupante. ¿Qué expresión es esa? Que no se sabe su rumbo cierto. Es decir, podría coger, devolviéndose, porque ha habido experiencia en esta zona de esta región, al lado derecho y derramarse sobre Haití y el norte de República Dominicana, ya no el sur. O por los vientos, el canal de los vientos, pegarle a Cuba severamente en su punta del este. El caso es que nos ha acuartelado a todos. Estoy grabando, como ustedes se darán cuenta, en mi vivienda, en mi hogar, con la ayuda de mis nietos. Y la verdad es que he aprovechado bastante la soledad y el silencio que entraña aumentar el aislamiento
del arresto domiciliario que yo llamo, que yo de por sí lo vengo padeciendo, vamos a llamarle así, con sinceridad, pero que ahora ya se hizo un reclamo para todos. Afortunadamente estoy viendo que las bajas, pérdida de vidas y cosas, no han sido significativas. Mucha lluvia, inundaciones, carros ahogados, pero hasta ahora no he visto noticias de familias desesperadas, sobre todo en los barrios hundidos de la periferia. Vi que en el Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte pegó con mayor fuerza. Y la estamos esperando este viernes que siga su sur, porque en el sur ha hecho, parece, inundaciones muy severas. Tiene naturalmente la contención de la cordillera central. Se dice que el Pico Duarte es quien la contiene, a ella y a los huracanes que han pasado más o menos por esa trayectoria. Entre ellos, George, ya lo recuerden ustedes. El caso es que aproveché bastante para la reflexión y me alegró ver que hubo noticias sobre las presas de Balaguer. Dice que solo 3 han estado soltando su agua libremente, pero que las demás han estado generando la electricidad prevista en sus diseños originales. Dicen, hablan de un 30% de la energía del consumo nacional. Qué bueno que así sea, aunque naturalmente pienso que hay que vigilarlas, porque con un fenómeno de la naturaleza tan extraño, tan díscolo, nadie puede cantar victoria. Hay que estar, como dice la autoridad, en guardia, no exponerse, no pasar río, no intentar desafiarlo. Es fatal hacerlo. De manera que estoy aquí en la respuesta, cumpliendo con mi deber de siempre, como he dicho muchas veces, hasta el último hálito. Hay en la región, naturalmente, otros disturbios, pero un tanto volcánicos. La última fase de los días recientes, Trump y Petro ensalzados gravemente en una serie de acusaciones y contraacusaciones. Petro ni hablar, asumiendo posiciones, algunas risibles. Todos esos excesos verdes, desvaríos, que los tripulantes de la lancha no son narcotraficantes, sino obreros que tienen la misión de llevarla. Es penoso oír que la cuestión del tráfico ilícito solo hay que quitarle la I para que sea lícito. ¿No? Desvarío, claro. Yo sostuve que el señor presidente de Colombia de algún modo va a tener necesidad de ser asistido, porque está dando tumbos. Trump, fijo en sus posiciones, ordena y se consuman ya varias operaciones en el Pacífico. Es decir, toda la droga que sale de Buenaventura, el puerto de Buenaventura por el Pacífico, que ahí van en barco, en lancha, en submarino,
está ya bajo ataque y persecución de la Armada norteamericana. La cuarta flota vino del Mediterráneo en parte y está en el Caribe. Aquella corresponde al Pacífico, el suroeste de Estados Unidos. Y esto ha encendido las cosas porque evidentemente entraña una vertiente más de los riesgos graves. Se está hablando de guerra, es decir, involucrar a Colombia en la guerra por los pasos inciertos y los atrevimientos de su presidente, que pudo bien rechazar el cerco naval de Venezuela y ser hasta solidario con Venezuela, pero él ha cogido el pleito para sí. Entonces uno piensa, bueno, en el Catatumbo, lo dijo el propio presidente Petro, se origina la mayor cantidad de drogas, pero esa pasa por Venezuela, toda viene a Haití, de ahí a República Dominicana y de ahí a la América del Norte y Unión Europea. Palabra del presidente de Colombia. Pero la de Buenaventura, que queda en el Pacífico, va a la costa este de México. No sé si llegan algunos más temerarios a la costa este de Estados Unidos. Y desde ahí, por la frontera, sobre todo las estructuras de Sinaloa, Jalisco, los carteles de mexicanos que tienen unas infraestructuras temibles a Estados Unidos. Estados Unidos, aumentando su queja y alegando que está actuando en legítima defensa. Entonces, dice, yo no necesito la autorización del Congreso. Yo puedo perseguir a los capos que traen droga al país en el mar. ¿Cómo? Sí, él lo está haciendo. Respondiendo, le parece, a algunas exigencias que algunos medios turbios comenzaron a sugerir que estaba obrando sin legitimidad, que el Congreso no había aprobado eso. Y no, yo estoy respondiéndole a ataques y no tengo que aguardar una declaratoria de guerra. Cada lancha, cada barco que logramos interceptar, hundir, traía droga que va dañando la juventud de nuestro país. Ya sabemos los términos. El fentanilo, solo el fentanilo, con un récord de sobre 100,000 por año. Bajas. Más que en las últimas 3 guerras en que ha participado Estados Unidos por año. De manera que la región se ha endurecido, porque Trump mantiene con firmeza esa determinación y dice, luego de haber autorizado a la CIA a hacer trabajo sobre el terreno, es decir, trabajo de inteligencia, no se sabe cómo, ni cuándo, sino voy por tierra. Y los aviones, y Venezuela responde Maduro, que Rusia le envió 5,000 cohetes antiaéreos, y que si lo atacan, él va a responder con esa ayuda de Rusia. Se está dando algo que nosotros en la respuesta hemos sostenido desde hace mucho tiempo como tesis.
como algo muy probable que vendría. La nueva composición de los conflictos geopolíticos en la región, con la incorporación de China y Rusia, con intereses directos y especiales en la región, no solo la del Caribe, sino en toda América del Sur. Vamos a ver entonces qué podemos nosotros entender que nos puede ocurrir en medio de ese tsunami. Los dos mares tienen hundimientos en límites cercanos a las líneas soberanas. Si escalan los conflictos, ¿cómo lo harán? Trump dice, yo no he enviado el avión ese último, el B-52F, no sé. Pero aparecen fotos de escuadrillas sobrevolando cerca de Venezuela. Están procurando el incidente que siempre ocurre cada vez que se va a iniciar algún conflicto de guerra. Un avión derriba, un cohete de los que envió Rusia, según Maduro, derriba un avión norteamericano. Si lo derribó en cielo soberano, si no estaba en cielo soberano, eso se averiguaría después porque viene la guerra. Viene la respuesta. Y eso solo, hablar de ello, indica una preocupación muy honda. Yo lo estoy viendo deslizarse, pero hace mucho tiempo y tengo testimonio que tanto en la pregunta, mi blog, como en la respuesta lo he tratado con firmeza. Es más, he dicho, Rusia y China, por su comportamiento ante el Consejo de Seguridad, aquella ocasión en que decían que una fuerza multinacional, multilateral, militar, dependiente de Naciones Unidas, no cabía, no podía, no procedía, que eso no era lo que quería el pueblo haitiano. Y nosotros le preguntamos, ¿qué es lo que quiere el pueblo haitiano? Ya contrató a Eric Prince, según su propia declaración, con decenas de millones de dólares para que su compañía de seguridad privada militar supuestamente acabara con la pandilla. Pero ¿qué ocurre? Lo de siempre. El misterio inescrutable de Haití. Ahora aparecen publicaciones esparcidas en el tiempo, muy limitadas. Hubo choques con las pandillas. Las nuevas fuerzas que están pendientes de liquidarlas y las pandillas han tenido choques y ha habido bajas. Es lo más que le enseñan al mundo. Ajá. Y esos choques, ¿quién lo está librando? ¿La pandilla frente a quién? Kenia no está, ni está el personal de África activo. Ya fijaron su fecha de retirada y su desencanto. Eric Prince es el que está actuando, no se dice.
o puede ser que hayan bajado una madrugada cualquiera de los anfibios en Puerto Rico, infantes y fuerzas especiales que ya estén obrando sobre el territorio conforme a la determinación del presidente Trump, que está detrás de los carteles previa declaratoria formal de que son organizaciones terroristas. No se sabe. No se sabe. Lo que se nos dice, mire, ya están peleando. ¿Pero quiénes? Uno queda en libertad de pensar cualquier cosa. Tal vez las pandillas no sean las pandillas originarias solamente. Puede haber guerreros beligerantes de otras latitudes. Hay izquierda venezolana revolucionaria, hay izquierda revolucionaria de Nicaragua, hay izquierda revolucionaria de Cuba ya reforzando a las pandillas. No se sabe, no se dice, pero el control sobre el territorio continúa en manos de las pandillas. Es decir, que no es una afirmación que pone a pensar que se trata de un grupo de vándalos y que casi en forma policial se van a vencer. No, una fuerza con drones y entrenamiento para combatir. ¿Quién está detrás? ¿Quién está ofreciendo la tutela logística para esos combates? El narco mundial que está en Haití desde hace décadas, no me canso de repetirlo, porque la gente no conoce eso, estoy hablando siempre para los jóvenes. Imagínense cuando yo referí aquí por primera vez, hace ya algunos años, lo aparecido en un libro importante, Salvatore Moriano, no recuerdo, una de esas familias de mafia de Estados Unidos, declarando ante una comisión del Senado en el año de 1957, tiempo de Duvalier el Viejo, era el senador Kefauver, famoso, y quien lo interpelaba era el joven senador John F. Kennedy, cuando querían averiguar la realidad de las mafias en Estados Unidos. Y él le decía, Bonanno, Salvatore Bonanno, nosotros nos hicimos cargo de Haití y controlamos Haití totalmente. Yo le he dicho muchas veces a estos que están ahora tramando contra nosotros, a ustedes les queda fácil conocer el origen de todo, la parte más gruesa del trastorno. En los archivos del Senado están esas declaraciones de Salvatore Bonanno. Vayan. Pero en medio de las reflexiones que he tenido oportunidad de hacer, me vino a la mente el interés de tratar algo que sí lo voy a tratar en adelante con mucho detenimiento. Y espero la generosidad de su atención para que tanto en la respuesta como la pregunta, cuando aparezca ese enfoque, cuente con su apoyo
alentador de su atención. 1948, el año mismo en que Naciones Unidas nacía, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminara en el 1945. Una organización, un sueño, para que no hubiera más guerras en el mundo. La concepción del presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial sobre ese sueño, llevada a la realidad a través de Naciones Unidas. Una de las medidas tomadas en el mismo origen del organismo fue determinar si Haití era viable. Así dicho, si esa nación, que evidentemente es nación clara y firme, histórica si se quiere, podía llegar a ser un Estado miembro viable. Se produjo una convocatoria de los expertos más notables de la época y rindieron un informe que yo lo voy a tratar de localizar ahora en plenitud para estudiarlo a fondo aún más. En síntesis, lo que sostenían era: no es viable ese Estado-nación, a menos que no se extrañen familias a otras tierras lejanas, porque la depredación del suelo y de los bosques ha sido increíble y su población es excesiva. Hay que descargarlo demográficamente de población hacia tierras lejanas. Creo que se intentó algo con África. Creo que Liberia, aquella Liberia que fue un intento fascinante, que fracasara a la larga. Era cuando se quería descongestionar la presión de las luchas raciales en Estados Unidos. Fracasó esa recomendación, pero no mencionó en ningún momento que se extrañaran esas familias hacia el este, la República Dominicana. El doble del territorio, bosques, ríos, infraestructura entonces en ciernes, pero orden y organización, porque había un régimen duro, férreo, que ya incluso había tenido una experiencia terrible en el año 1937, cuando lo llaman la matanza del 37, gobernaba Trujillo. Ni mencionaron siquiera esa posibilidad. Pienso que en gran modo el presidente Roosevelt había sido decisivo para normalizar las tensiones con los acuerdos y tratados que se firmaron entonces. Y a lo mejor ellos quisieron respetar esa situación. No podían ir contra los tratados. Yo creo que no podían ir contra la peligrosa y siempre presente impiedad, el asesinismo del régimen. Pasó el tiempo, décadas han pasado.
Esa es parte de mi tesis. Muchos presidentes, Bush hijo, Bush padre, John Kennedy, ninguno lo intentó expresamente. La primera prueba que se dio de que alguien en Estados Unidos había pensado en ese informe de Naciones Unidas del año 48, Bill Clinton, inteligentísimo. Yo le he leído a ustedes mi vida, 11 páginas reservadas para Haití, en los escenarios más diversos, pero admirativos, capaces de importantizar la situación. Y un parrafito de apenas 6 o 7 líneas, donde habla de que en la parte este gobierna un hombre ciego, anciano, pero que me dicen que tiene es lo que dice básicamente, yo la he leído para ustedes, una memoria y un razonamiento espléndidos. Clinton. Vinieron entonces la propuesta primera de tanto de Clinton como de ONU. Clinton, 19 campamentos, de 20,000 habitantes cada uno. Ahí estaba el informe del 48. Traslado de familias masivos. ¿Cuál fue su obstáculo? ¿Por qué fracasó su propuesta? Porque gobernaba Joaquín Balaguer el país. Y les dijo, no, aquí no. Háganlo de aquel lado si quieren, pero aquí no. Un hombre excepcionalmente interesante, porque venía del régimen de Trujillo, pero no tenía los hábitos del régimen de Trujillo, aunque sí un conocimiento inmenso del derecho internacional. Fue canciller 5 años, presidente, vicepresidente. Clinton respetó esa posición, pero lo sancionaron. Ganó en el 94, no, ese es un maestro del fraude. Y lo desacreditaron mundialmente. Pese a que un mes antes, cuando la Gallup era creíble, Gallup de verdad, tenía un 1% por encima de su adversario, que era entonces un líder muy importante del país, José Francisco Peña Gómez. Lo satanizaron a Balaguer y le recortaron 2 años. La crisis del 94 al 96, la transición, García Godoy, etc. Y después las elecciones, que finalmente dio paso al PLD y a Leonel Fernández al poder. Llega Obama al poder. Barack Obama, brillante, senador por Illinois, preparadísimo, senador corto tiempo y candidato a la presidencia y presidente. 2 periodos. Naturalmente se dio cuenta que la propuesta de Clinton era muy suave, no era viable. ¿Acepten los campamentos? No. Esto hay que resolverlo de otro modo. Y creó condiciones
de un modo u otro para que se produjera gran parte de lo que ha ocurrido. Y no estoy hablando por hablar. En Perú, en Lima, en la última cumbre en que estuvo, dijo a la delegación haitiana: díganle al pueblo haitiano que yo he cumplido lo prometido. Tenía compromiso. Y yo le preguntaba en la pregunta y en la respuesta: presidente Obama, ¿a quién le prometió eso usted? ¿Al pueblo haitiano o al Caucus Negro? ¿A la nación del Islam? ¿A quién se lo prometió usted? Pero, ¿qué quedó? Un vacío infame, caótico, magnicidio, ya sabemos el horror del magnicidio, el misterio terrible de su muerte, de un presidente en su cama de dormir junto a su esposa. ¿Qué está pasando? Derrame de población. Vamos a inundarlo de población, aterrorizada, acorralada, desmovilizada por la crueldad de estos grupos de bandidos, las pandillas. Era otro método de llevar a cabo la recomendación de Naciones Unidas, a Naciones Unidas, que le hicieran los expertos en 1948. Ustedes me han podido entender o yo me he podido expresar en forma que ustedes me pueden entender. Eso es lo que está en curso. Naturalmente, para nosotros es una olla de conflictos posibles. No hemos preparado al pueblo nuestro con advertencias correctas, pertinentes, ni mucho menos con la unidad de sus mandos políticos. Y, por el contrario, hemos tenido las turbaciones del interés del lucro, del comercio, para el cual no hay frontera ni patria, sino beneficios. Y estamos entonces pendientes de que ocurran algunas cosas. ¿Cuáles? Que el desenlace en los choques que se están celebrando no se sabe entre quiénes, como si fueran dos superpotencias disputándose los espacios, pero sin, vamos a librar una guerra anónima, en silencio. Yo con mis pandillas ya convertidas en guerrillas liberadoras. Barbecue se encargó de declararlo hace algún tiempo. Y ustedes, con la fuerza que ustedes crean, pero mientras tanto el derrame lo vamos a forzar en hordas. Nosotros respondemos, el presidente Abinader, primero la idea del muro, satanizaron el muro. Bueno, vamos a llamarle valla, esto va a ser en beneficio del comercio, comienza a languidecerse la idea, el ímpetu primario, y no se sabe cuántos kilómetros se han construido, se complacen publicando violaciones burlescas, de que no sirve para nada. Y mantiene una presencia militar importante. Miles de soldados nuestros y armamento. Pero en el plano internacional, su ruego, vayan a Haití, solucionen los problemas de Haití, no a costa nuestra, vayan. Era su mérito.
él se ha encargado al final de disminuir su mérito bajo el énfasis. Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista le expresamos la necesidad de declarar un estado de emergencia fundado en la defensa en el área fronteriza, que es una manera de enseñarle los dientes a los que están maquinando, tirando las hordas desesperadas. ¿Cómo las paramos? Con fuego, con tiros. Si lo hacen, lo intervenimos, pero lo intervenimos para pacificar. Perdemos la autodeterminación, perdemos parte de nuestra soberanía. ¿Qué hay que hacer, pues? Anticiparle a los poderes que están detrás de todas esas maniobras, que a nosotros no nos pueden sacrificar de ese modo, que no nos pueden imponer una solución final, como dicen algunos. Nos han dado muestras abiertas, pero silenciosas. ONU tuvo 13 años con fuerzas militares multinacionales, pero sin mandato de combatir la droga, declarada crimen de deshumanidad por la resolución única en el año 1961. No, que atiendan la seguridad y la paz. Y lo he dicho tantas veces que me duele repetirlo. Una cocaína en una camioneta y otra camioneta llena de soldados de MINUSTAH. Y no se podía hacer nada porque no había mandato. Por eso le he llamado cueva de trampas. Se ha prestado para que nos entrampen. Estamos en necesidad de hacer reacciones concretas y bien articuladas, severas, con un apoyo generalizado, el más vasto que se puede obtener, vía los acuerdos de unidad y consenso. Si no lo hacemos, nos vamos a exponer a cosas muy graves, porque tendríamos entonces que enfrentar bajo intervención concreta o virtual todo lo que nos quieran imponer. ¿De dónde sale nuestro seguimiento a Donald Trump? ¿Por qué ese trumpismo nuestro? Porque es el único presidente en Estados Unidos que en esa limpieza de pantano que ha estado haciendo en el orden internacional ha tratado con cuidado distinguido a República Dominicana a través de su autoridad, el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha dado muestra de ¡ey! Y eso es una esperanza cierta de que mientras Donald Trump esté en el poder, República Dominicana no va a ser atacada ni disuelta. De manera que observen que yo cuando dije que estaba aprovechando el drama de Melissa, la estacionaria tormenta, que no sabe a quién pegarle, pensé mucho, reflexioné mucho y quise traer muchas de esas reflexiones para compartirlas con ustedes. Pero bien, el programa está llegando ya a su final, como siempre. Debo darle las gracias. Saben ustedes que estamos saliendo por
Super Canal a las 11 del mediodía de domingo, su canal 33 de Claro, nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto, canales 22 y 52, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, reproducen nuestro contenido por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. En YouTube estaremos a partir del mediodía ya elevado y esperamos estar con ustedes con la gracia de Dios el próximo fin de semana para seguir tratando en esta respuesta esos temas tan sensitivos. A mí me tranquiliza mucho mi fe. Dios está al mando y nunca nos ha abandonado. Ya veremos. Si el Trump que aparece hoy ahí hace las veces del Charles Sumner, aquel senador magnífico, que Dios tenga en gloria, que impidió la destrucción de la República Dominicana. Bien, hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención prestada.